Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de teoría de juegos, ya que bueno, nadie estuvo intentando los problemas. Creo que solo una persona estuvo intentando los problemas de teoría de juegos. Uno es bastante complicado, los otros dos no tanto, así que para que se ganen esos puntos de auxiliatura, si es que quieren usar su puntaje de auxiliatura, que recordarles que tienen hasta hoy, jueves 15 de julio, a medianoche, para hacer los problemas. Para ayudarles a eso, vamos a hacer el repaso, ¿no? Para que puedan hacer los problemas. Ya. Entonces, teoría de juegos. Em, bueno, esto es um, el estudio. Bueno, lo que vamos a ver nosotros es el estudio de un tipo particular de juegos, que son los juegos combinatorios imparciales. ¿Ya? Eh, y para ese tipo de juegos, em, poder calcular según el estado o la posición actual del juego, quién va a ser el ganador. Ya de antemano poder saber eso. Entonces, eso es algo que se puede hacer con los juegos combinatorios imparciales. Ya, ¿cuáles son este tipo de juegos? Bueno, son juegos en los que el tipo de movimientos y el estado actual del juego solo depende de la posición del juego. No depende de quién está jugando, ah, em, cuántas jugadas ha habido antes, etc. ¿Ok? Entonces les doy un ejemplo de eso con algo que vamos a ver durante todo el día, que es una pila NIM. Bueno, ¿qué es una pila NIM? Es un juego en el que apilas monedas, piedras, apilas algo. Y bueno, entre dos jugadores, cada jugador se turna para sacar cierta cantidad de piedras en un turno. ¿Ya? Entonces digamos que puedes sacar una piedra o dos piedras. ¿Ya? Entonces en un turno, digamos, el primer jugador saca estas dos, en el segundo turno el segundo jugador saca esta piedra, en el tercer turno el primer jugador saca estas dos piedras y no queda nada en la pila. Y bueno, decimos que el primer jugador que no pueda sacar piedras, pierde. Entonces, en el turno del verde ya no puede sacar nada porque no hay nada más en la pila, por lo tanto el verde pierde y gana el rojo, gana el primer jugador. ¿Ya? Esa es una posible forma de jugarlo. Entonces aquí podemos ver que no importa lo que había antes, no importa en qué orden han jugado los jugadores, las posibles jugadas y el estado en el que va a estar el juego solo depende de cuántas piedras hay en la pila en ese momento, ¿no? Entonces, como solo depende de eso, la única diferencia entre ganar o perder para el primer y segundo jugador va a depender de quién juega primero. Um, y nada más. ¿Ok? Entonces, a ver, para este caso se puede ver que el primer jugador siempre va a ganar. Ya, en este caso. Um, entonces, ¿cómo? Si el primer jugador... bueno, podemos buscar una estrategia, ¿no? Si el primer jugador elimina estas dos piedras de acá, ¿cuáles son las dos opciones del segundo jugador? Eliminar esta. Si elimina esas, entonces el primer jugador directamente elimina estas dos y gana, ¿no? ¿Cuál es otra opción? Eliminar estas dos. De igual forma, él elimina todo lo que queda y gana. Por lo tanto, en una pila en la que se tienen estas jugadas de sacar una piedra o dos piedras, aquí parece 100 o 210, una piedra o dos piedras, si es de tamaño 5, entonces siempre gana el primer jugador. ¿Ya? Entonces, de nuevo, la única diferencia entre ambos jugadores de cuál va a ser el resultado del juego no depende del tipo de piedras, el tipo de fichas, em, cómo son los turnos intermedios, algo así. Solo depende de quién juega primero. Ya, eso es un tipo de juego combinatorio imparcial, en el que ambos jugadores tienen las mismas fichas y el resultado del juego depende de quién juega primero y cuál es la posición inicial del juego. Ya. Eso es el tipo de juegos que vamos a estar estudiando. ¿Ok? Um, ejemplos de juegos que no son combinatorios imparciales. El ajedrez. ¿Por qué? Porque en ajedrez
un jugador, digamos, tiene las fichas negras y otro jugador tiene las fichas blancas. Entonces, cuando un jugador juega su ficha, no se mueve su peón. El otro jugador no tiene las mismas jugadas que él, ¿no? Entonces todo depende de muchas cosas. Y el resultado final del juego no es determinado por la posición inicial. Si eso fuera cierto, entonces podría decirse que el juego ha sido resuelto, ¿no? Que el ajedrez siempre gana el que empieza con los blancos o algo así. Um, eh, bueno, eso tal vez sea cierto, pero, um, pero este no es un juego combinatorio imparcial, ¿no? Los jugadores tienen distintas fichas y no... la diferencia no solo es quién empieza primero, sino quién tiene las blancas, quién tiene las negras. Y bueno, hay muchos factores que juegan acá, ¿no? Um, Después, no sé, póker o algún juego de cartas, depende del azar. No, no es, no se puede determinar el resultado final. Ah, bueno, entonces es un tipo de juego bastante específico, pero bueno, tiene propiedades muy interesantes, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿No? Los juegos como el juego de Nim, combinatorios imparciales. ¿Ok? Entonces eso. Ahora, bueno, vimos que ahora vamos a ver los estados. Podemos representar las posiciones del juego como estados y decir si un estado es ganador o perdedor. Si un estado es ganador, entonces el jugador que empieza jugando en ese estado va a ganar. Si juega óptimamente, va a ganar. Y un estado perdedor es un estado en el que no importa lo que haga, si ambos juegan óptimamente, va a perder. Ya eso vamos a ver ahorita. Em, bueno, eh, por ejemplo, aquí, este es un estado ganador, ¿no? Vimos hace rato que la estrategia para ganar es quitar las dos primeras piedras, ¿no? Bueno, sí se puede simular, ¿no? Viendo muchas posibilidades, pero ¿qué pasa si nos dan una pila NIM de, no sé, 1000 piedras? Ahí lo hace más difícil y para eso se puede, bueno, para eso nos va a servir ver qué estados van a qué otros estados, que son básicamente, los estados serían los nodos y las transiciones de estados serían como las aristas que conectan a los nodos, entonces de ahí podemos verlo ya como algo de teoría de grafos. ¿Ok? Entonces, un estado, el de Pilanim, lo vamos a representar como cuántas piedras o cuántas piezas hay en la pila NIM, ¿no? Entonces, este de acá va a ser el estado 5, ¿ya? Y se puede ver que nunca va a haber dos estados 5 diferentes, porque, bueno, solo depende de la cantidad de pilas. Ya. Entonces, podemos enumerar todos los posibles estados. El estado 0, que es la pila vacía. 1, donde solo hay una piedrita. 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Ya? Y bueno, um, aquí vamos a poner, bueno, ya tenemos los estados representados como nodos de un grafo. Podrían hacerlo explícitamente en un programa. Y las transiciones de estado va a ser las jugadas disponibles en el juego, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una pila de tamaño cero, no puedo hacer nada, no puedo quitar piezas de una pila de tamaño cero. Si tengo una pila de tamaño 1, el juego me dice que puedo sacar una pieza o dos piezas. Ya, por si acaso, esas son las reglas del juego que establecimos al inicio. Dos piezas. Um, entonces, si tengo cero, no puedo hacer nada. Si tengo una, puedo ir al estado en el que hay cero piedras en la pila. Ya, mejor lo pongo de amarillo. En el que hay cero piedras, ¿no? Porque saco la única que sí. Si estoy en un estado de tamaño 2, puedo sacar una piedra y me voy al estado 1. O sacar dos piedras y me voy al estado 0, ¿no? Cuando no hay nada. Y vemos que esto se aplica para todos. Puedo sacar dos piedras en una pila de tamaño 3 y me voy al estado 1. O saco una piedra y me voy al estado 2. Puedo sacar una piedra del estado 4 y me voy al 3. O puedo sacar dos piedras y me voy a 2 y así, ¿no?
Si saco 1 me voy a 4, si saco 2 me voy a 3, si saco 1 me voy a 5, si saco 2 me voy a 4. ¿Ya? Entonces, los estados, todas las posibles posiciones del juego las representamos como estados, nodos en un grafo, y las jugadas como transiciones entre estados o aristas en el grafo. Um, ya. Ahora, ¿cómo le hacemos para verificar si un estado es ganador o perdedor? Um, ya, esta forma de verlo es una forma, um, bueno, eh, no entraré en complicaciones. ¿Cómo vemos si un estado es ganador o perdedor? Empezamos por el caso inicial. Bueno, no, a ver, voy a explicar la forma general de hacer eso. Digamos que estamos en un estado X, un estado cualquiera, y podemos movernos a un estado a un estado B, a un estado C. Ya. ¿Qué pasa si todos esos estados, a partir de esos estados, son ganadores? Y ya. ¿Qué pasa si todos son ganadores? Significa que no importa lo que haga, el jugador que empiece en X, el jugador que juegue su turno en X, va a perder. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a hacer que el otro jugador vaya a una posición en la que sabemos que va a ganar. ¿Ya? Sabemos que esos estados son estados ganadores. Entonces, si el jugador no puede hacer que el otro pierda, entonces él va a perder. ¿No? Espero que esto esté quedando claro. Um, Esa es como la condición general. Si hacemos que se mueva, si solo se puede mover a posiciones en las que el otro va a ganar, entonces va a perder, ¿no? En cambio, si aquí, digamos, si C fuera una posición perdedora, entonces gana. Entonces X va a ganar. Porque obviamente no le conviene ir a A o B. Nunca se va a mover ahí. Estaría renunciando a su victoria. Um, Siempre le conviene ir a un estado en el que sabemos, porque, bueno, así, porque hemos calculado ya el resultado de ese estado, del estado C, sabemos que el otro va a perder, porque es un estado perdedor. Entonces, si podemos hacer que el otro jugador vaya a un estado en el que juega su turno y sabemos que pierde, entonces el otro gana. Ya. Entonces, en general, si todas las transiciones que tengo de un estado, si todas las transiciones me llevan a estados ganadores, entonces pierde. Y si hay al menos una, puede ser una o varias, pero si hay al menos un estado en sus transiciones que pierden, entonces gano. Esa es la regla general, ¿ya? Si puedo ir a un estado perdedor, entonces gano. Y si puedo ir a un estado ganador, entonces... Y si no puedo ir a un estado perdedor, entonces pierdo. Ya, eso. Básicamente es, si no puedes hacer que el otro pierda, pierdes. Ok, entonces empecemos del cero. El cero no tiene otros estados. Entonces no puede hacer que el otro vaya y pierda. No tiene más transiciones. Por lo tanto, el cero es un estado perdedor, porque de ahí no te puedes mover, ¿no? Y por la definición del juego que dijimos al inicio. Cuando no puedes sacar piedras, entonces pierdes. Entonces si no hay ninguna piedra, pierdes. Después, ¿qué le sigue? El estado 1 podemos verificarlo también. El estado 1 sí va a un estado perdedor, ¿no? Y claramente puedo sacar esa única piedra y ganar, porque el otro ya no puede sacar piedras. Por lo tanto, el 1 es un estado ganador. El estado 2. 2 es ganador también. Porque si saco una piedra, pierdo, ¿no? Lo mando a un estado ganador. Pero si saco las dos, voy al estado perdedor. Por lo tanto, el 2 es un estado ganador. El 3. El 3, fíjense, solo se puede mover al 1 y al 2. Y ambos estados son ganadores. Por lo tanto, como no puede hacer que el otro pierda, el 3 es un estado perdedor. Por lo mismo, vemos que el 4 es un estado ganador. El 5 es un estado ganador también, porque puedo moverme al 3 y hacer que el otro pierda. Y el 6 es un estado perdedor, finalmente, ¿no? Porque solo puedo quitar una piedra y voy al 5, el 5 es un estado ganador. Si quito 2, voy al 4, el 4 es un estado ganador. No puedo hacer que el otro pierda, por lo tanto, yo pierdo. Y bueno, esa
Así, así se puede como armar el grafo de los estados y transiciones de jugadas de un juego combinatorio imparcial. Y de esta forma se calcula cuál estado es ganador o perdedor, ¿no? La regla general de si puedo hacerlo perder, entonces gano, y si no, entonces pierdo. Ya. Eso. Así se calculan estados perdedores y ganadores. De esta forma pueden obtener, pueden hacer bueno, pueden obtener 5 puntos en el problema, en el penúltimo que subí. Y en el de los chocolates también se puede hacer con esto. Solo que ver cómo son los estados en los chocolates es un poquito más complicado, ¿no? Es como te marea un poco, pero al final es lo mismo. Se hace con esto. Ya. Ahora, ¿cómo se podría implementar esto? Ya, porque bueno, ya muy bien sabemos esto, pero ¿cómo es el código? Se puede hacer con DFS. Am, ¿Por qué? Porque ya estoy en un nodo, digamos un nodo X igual, y tengo las transiciones al nodo A y al nodo B. Y yo no sé si este es ganador o perdedor. Entonces, simplemente le voy a decir, ya, no sé qué eres, así que voy a hacer un DFS para ti y calcula qué eres. ¿Ya? Entonces hago el DFS acá, calculo igual de sus hijos y digamos que ya sé qué es. Y lo mismo acá. Entonces no sé qué es, entonces hago el DFS acá y calculo de sus hijos, de todos los estados a los que llega. Se puede sobrelapar con este, no importa. Calculo y ya sé qué es. Entonces, una vez que he hecho el DFS en sus, bueno, no hijos, en los estados a los que puedo hacer una transición, entonces ya me va a decir, digamos que este sale que este es ganador y este es perdedor. Em, por lo tanto, luego solo tengo que revisar si hay algún perdedor. Y sí, aquí hay un perdedor. Por lo tanto, el estado de X va a ser ganador, ¿no? Y esto que hemos hecho en X se puede repetir en estos nodos de acá, ¿no? Digamos que A iba no sé, al nodo P y al nodo Q. Entonces igual, antes cuando no sabíamos que era A, no sabemos. Bueno, tampoco sabemos qué es P y Q, entonces se repite el mismo proceso, ¿no? No sé qué son, entonces hago un DPS acá, igual para procesarlo todito y ver qué es. Y de ahí igual saco que, digamos, estos dos son estados perdedores, ¿no? Da la casualidad. Entonces eso va a hacer que A salga ganador. Entonces vemos que de esa forma, con DFS, um, se puede implementar porque es hacer como un recorrido exhaustivo mm, para, em, para calcular cuál es su estado, si es ganador o perdedor. Otra cosa interesante es que el vector de visitados podemos guardar la información ya de si es ganador o perdedor, ¿no? Entonces podremos decir que visitado en B, si es 0, entonces decimos no visitado, no visitado. Si es 1, que sea ganador. O sea, ya. Si es 1, sabemos que ya lo hemos visitado y ya hemos calculado. Entonces digamos ganador. Y si es 2, entonces que sea perdedor. Entonces, bueno, esto no es necesario. Podrían calcularlo todo siempre. Pero esto lo va a hacer más eficiente. Esto va a hacer que se amortice y que todo termine siendo la complejidad como de un DFS normal. O de vértices más aristas. ¿Ya? Um, pero bueno, sin pensar en la complejidad, se puede implementar de esta forma. ¿Ok? Um, en su arreglo de visitados que usábamos en un DPS normal. Ok, después es poner ifs, ¿no? Si es que encuentro algún perdedor en mis vecinos, entonces es un ganador. Y si no encuentro ningún perdedor, entonces es un perdedor. Un estado perdedor. Ok, entonces de esa forma se puede implementar. Um, bueno, aprovecho que hay gente aquí. Pensé que no iba a entrar, no iban a entrar personas. Entonces, si alguien tiene alguna duda sobre el, bueno, hasta aquí, pues puede preguntar. Ya voy. Si alguien tiene alguna consulta o comentario sobre, no sé, tal vez. Estados ganadores, perdedores.
Buenas tardes, Ausi. ¿Será que puede hacer un pequeño resumen de lo que ha dicho? Es que entré un poco tarde. Ya. Eh, bueno, estaba haciendo un repaso de lo que es teoría de juegos porque hay tres problemas para ganar puntos de asignatura y bueno, nadie los está intentando, entonces dije, bueno, les voy a hacer un repaso. Um, ya. Bueno, para no alargarnos mucho, estamos viendo, hice la explicación de cuáles son los juegos combinatorios imparciales, que son juegos en los que, digamos que ambos jugadores juegan con las mismas piezas. ¿Ya? Por ejemplo, ajedrez no es, porque juegan con piezas diferentes. Así. Um, y aparte de eso, que se pueda determinar solamente por la posición del juego. Um, y no por cosas como el azar o algo así, porque por ejemplo, cartas ambos juegan con más o menos las mismas piezas, podríamos decir algo similar de dominó, pero depende del azar y de las jugadas que haya hecho el anterior jugador. En cambio, este juego NIM, que es el clásico, um, tienes una pila de piedritas o de elementos y puedes sacar, tienes jugadas de sacar cierta cantidad de acá, cierta cantidad positiva. Entonces, en este caso hemos dicho ya puedes sacar una pieza o dos piezas. Entonces, solo con esa información, bueno, ahí se hace un juego combinatorio imparcial porque ambos jugadores juegan con las mismas cosas. Cuando hay un cambio de estado afecta a los dos jugadores, o sea, cuando alguien juega, hace una movida de sacar piedras. Uh, y eso hace que el juego se pueda determinar quién gana desde el inicio, desde la posición inicial del juego, que en este caso es el juego tiene cinco piezas. Ya. Entonces de ahí podemos sacar como convertir cada estado del juego, cada posición en un estado. En este caso le estoy representando el número de la cantidad de piezas que hay en la pila actualmente. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos ver como los nodos de un grafo. ¿No? Por ejemplo, ese estado de acá representa esta pila de acá, que tiene cinco piedritas. ¿Ya? Y cada jugada um, representa un cambio de estado, una transición, que serían las aristas del grafo. Por ejemplo, si del 5 yo saco 3 piedras, saco 2 piedras, que es una jugada válida, llego a una pila que tiene tamaño 3. Entonces puedo hacer transicionar de 5, puedo ir a 3, o de 5 puedo sacar una piedra y ir a 4. Ya. Eso. Y así se puede representar como un grafo. Lo último que dijimos es para calcular estados perdedores y ganadores. Vemos si de un estado puedo ir a un estado perdedor. Si puedo ir a un estado perdedor, entonces gano. Y si no, entonces pierdo. Esa es la regla general. La estrategia general, digamos. Entonces de ahí se puede ir marcando todos estos como estados ganadores y perdedores. Por ejemplo, el 0 sabemos que es perdedor porque no puede sacar más piezas, más piedras. El 1 es ganador porque podemos ir a un perdedor. El 2 es ganador porque podemos ir a un perdedor. El 3 es perdedor porque no podemos ir a un perdedor. El 4 es ganador. El 5 es ganador. Y el 6 es perdedor. Igual, porque no podemos ir a un estado perdedor. Entonces, de esa forma se calculan los estados. Cuál es ganador y cuál es perdedor. Y luego estuve hablando, para eso creo que ya estabas, que cómo se podría implementar, que se puede hacer con un DPS. Bueno, ese sería como un resumen de lo que he estado hablando. Igual va a estar subido a YouTube. ¿Hay alguna otra consulta? Bueno, entonces eso es lo principal en lo que se tienen que fijar mm, para calcular los estados ganadores y perdedores. Representarlo como nodos en un grafo y sus transiciones, ¿no? Y solo ver si llevo un perdedor, entonces gano, y si no llega un perdedor, entonces pierdo. Ok, bueno, esa es la primera parte y con eso se puede resolver el problema barra de chocolate y juego de monedas que está en, en su
en los programas de Oscillator. Este tal vez sea confuso cuáles son los estados, pero este juego de monedas es básicamente lo que acabo de explicar. Es mm, eh, prácticamente lo mismo. Así que bueno, espero que con lo que expliqué ya se pueda resolver eso. Bueno, bueno, esa sería como la primera parte de si hay un juego, solamente, si hay como solo una pila NIM y juegan el juego, a saber quién gana. Ahora hay esta otra cosa, ah, mm, que igual tiene una solución, que es qué pasa si hay varios juegos simultáneos. Digamos que tengo dos pilas, una de tamaño 5 y una de tamaño 4. Entonces, en una jugada, lo que hace el jugador es elegir una de estas dos pilas y jugar en esa pila. ¿Ya? Entonces puede ser que el primer jugador elija quitar las dos piedras de aquí y el otro elija quitar esta piedra de aquí. ¿Ya? Y aquí podemos ver que el segundo jugador, en este caso, siempre va a ganar. No, mentira, creo que no. No, mentira. El primer jugador debería ganar. Si juega. Um, entonces, elige una y saca las piedras. Saca piedras, ¿no? Entonces el otro elige la otra, digamos, y saca. Y este, digamos, que elige esta. Y el otro jugador elige esta de acá. Y luego el otro jugador elige esta de acá. Y al final, el último jugador en sacar una piedra fue el rojo, entonces gana el rojo. Esa es una posible forma de jugar, probablemente no la óptima. Um, pero es. Um, ¿Qué pasa cuando hay varios juegos simultáneos? Eso también nos interesa. Vemos que se podría combinar estos dos estados, ¿no? Que esto es medio que un spoiler. Um, Se pueden combinar a un solo estado 5-4, ¿no? Y de 5-4 podemos quitarle a esta piedra y vamos a irnos a un estado 4-4. O quitarle 2 y vamos a un estado 3-4. O quitarle a la otra e ir a un estado 5-3. O ir a un estado 5-2. ¿Verdad? Um, Podríamos combinar la información de ambos estados en otros estados, ¿no? Bueno, esto nos va a ocasionar muchos problemas, porque esto está bien, pero no es eficiente, no es nada eficiente. Um, Porque vemos que, digamos, viéndolo ya la complejidad de lo que habíamos hecho acá, al final esto si lo implementan como el DFS clásico, modificando eso de visitado 0 es no visitado, 1 es ganador y 2 perdedor, entonces eso termina siendo ODN, ¿ya? Siendo n la cantidad de estados posibles, ¿no? Aquí, ¿cuál va a ser la cantidad de estados? Esto, digamos, va a ser n1 y esto va a ser n2. Entonces, esto va a funcionar en la cantidad de estados. ¿Y cuáles va a haber? La combinación n1 por n2. Que esto puede ser n cuadrático, algo así. Entonces, si tuviéramos k piedras, k pilas, ¿no? Varias. Entonces, la respuesta sería la multiplicación de toditas estas, que sería O de n a la k. Y eso es demasiado. Entonces, está bien, va a funcionar combinar los estados, pero no es eficiente, ¿no? Tal vez sea suficiente dependiendo del problema, pero en general no es eficiente. Yeah. Y por esto hay una solución que uh, muy interesante, pero la verdad no sé la demostración, que es con Grundy. ¿Ya? Y para esto nos sirve la función de Sparge Grundy, que le voy a decir solo Grundy ahorita. ¿Ya? Bueno, esta función lo que hace es un estado de un juego combinatorio imparcial, digamos, de una sola pila, lo convierte en un número. Ese número es una equivalencia de una pila NIM, pero digamos lo convierte en un número, en su número Grundy. ¿Ya? Entonces de aquí, este va a ser X, su número Grundy. Digamos G de 5. Entonces, sí, 5. G de 5 va a ser X. Y de este acá
Vamos a tener que el g de 4 que sea y. ¿Ya? Entonces, esta función Grundy va a transformar un estado a un número que, bueno, no vamos a entrar en muchos detalles, lo transforma en un número. ¿Ya? Uh, y ese número tiene propiedades interesantes que no las podría demostrar. Una de ellas nos permite verificar qué jugador va a ser el que va a ganar en, en, en juegos simultáneos, uno o más juegos simultáneos. Y la respuesta a eso es con XOR. Luego de blanco. Es con XOR. El OR exclusivo, ¿no? Que seguramente vieron en lógica. Uh, o incluso creo que en álgebra también. Pero ya, no importa. El XOR. Entonces, la suma de juegos, digamos S, lo voy a llamar la suma, va a ser igual al valor Grundy del juego 1, XOR, el valor Grundy del juego 2. ¿Ya? Y este va a ser el resultado de jugar los juegos simultáneamente. Y una vez que tengo esto, ¿qué pasa? Si S es igual a 0, entonces, bueno, al inicio dije, puede verse como la equivalencia a una pila NIM. Entonces, si tengo una pila NIM de 0 elementos, entonces significa que pierdes, ¿no? Significa que el primer jugador que empiece a jugar en estos juegos, que se van a jugar simultáneamente, va a perder. Si es que el XOR de sus valores Grundy es 0. Ahora, si es algo mayor a 0, entonces significa que va a ganar. ¿Ya? Um, eso. Uh, eso, eso nos permite calcular los valores de Grundy de los estados de un juego. ¿Ya? Nos permite, bueno, podemos aplicarlo directamente y para aquí. Era más fácil hacerlo ganador o perdedor, pero podríamos aplicar el Grundy directamente. Y lo interesante es esto, que juegos simultáneos los calcula con el XOR y el resultado se saca así, de ver quién gana o pierde. Ya. Para eso nos sirve Grundy. Y bueno, entonces, ¿cómo se calcula? Eso igual, no tengo la demostración de por qué es eso, pero se calcula de esta manera. Bueno, para empezar vamos a utilizar el concepto de qué es MEX, que fija que lo vieron en clase. MEX es para una lista de números naturales, cuál es el, o bueno, no negativos, cuál es el primer número entero no negativo que no está en esa lista. Ejemplo, tengo 0, 1, 3, 5, 6, 7. ¿Cuál es el número no negativo más pequeño que no está en esta lista? El 2. ¿No? Porque el 2 no está aquí. ¿Verdad? Si tuviéramos el 2, acá, 2, el entero no negativo más pequeño que no está en esta lista es el 4. Entonces, el MEX de esta lista de acá es 4. El menor entero no negativo que no está en esta lista. Ya, ese es el MEX. Ese es el MEX de una lista. Ya. Entonces, eso vamos a utilizar para calcular la función Grundy. Bueno, entonces vemos el estado 0. Y bueno, ¿a qué cosa le vamos a sacar el MEX? Le vamos a sacar MEX de la lista que se forma de los valores Grundy de los estados en los que puedo transicionar. Ya, eso vamos a ver ahorita, que va a quedar claro. Y entonces del 0, ¿a qué estados puedo transicionar? A ninguno. Entonces me queda una lista vacía. Tengo mi lista vacía. Entonces voy probando cuál es el MEX de esta lista vacía. El 0 no está en esta lista. Por lo tanto, es el primer entero no negativo que no está en la lista. Así que decimos que el valor Grundy, que lo voy a poner de azul, de 0 va a ser 0. Ahora vemos del 1. ¿A qué estados puede transicionar? Al 0. Entonces ponemos su valor Grundy en la lista. 0. Y vemos su MEX. Su MEX es 1, ¿no? Por lo que dijimos antes.
Entonces el valor Grundy de esto va a ser 1. De 2, vemos que se hace en la lista 0, 1. Son los valores Grundy de los estados a los que puedo transicionar. Por lo que su MEX es 2. Ok, espero que me estén siguiendo. Y del 3, vemos que su lista es 1, 2. Por lo que su MEX es 0, ¿no? El primer entero no negativo que no es en esta lista, 0. Del 4 es 0 y 2, ¿no? Porque de aquí es 0 y de aquí es 2. Entonces, de los estados a los que puedo transicionar, pongo sus valores Grundy. Y el MEX de aquí es 1. Por lo tanto, el valor Grundy de acá va a ser 1. Ya, esto ya lo podemos ir viendo. De acá el valor Grundy va a ser 2 y de acá el valor Grundy va a ser 0. ¿Ok? Mm, Entonces, de esa forma se calcula el valor Grundy. ¿Ya? ¿Ves los estados a los que transicionas? Agarras sus valores Grundy de esos estados a los que puedes hacer una transición, los metes en una lista y sacas el MEX de esa lista. Y ese va a ser el valor Grundy de ese estado para el que estás calculando. Ya. Bueno, una vez hecho esto, ya podemos responder ya podemos resolver el problema que dijimos ahorita, hace rato, ¿no? Entonces, si tengo una pila de tamaño 5 y tengo una pila de tamaño 4 y ambos juegos se pueden jugar simultáneamente, ¿quién gana? ¿Ya? Entonces vamos a ver sus valores Grundy. De 5 es 2 y de 4 es 1. Entonces esto va a ser 2, era 2, ¿no? Sí, y 1. 1. Y sacamos su XOR. Y eso va a ser el resultado de sumar los juegos, de jugarlos simultáneamente. ¿Ya? Esto aquí me va a dar 3. Podemos verlo como... A ver, 2 es 1, 0 y 0, 1 es 1, 0. Entonces si le hago XOR, aquí sale 1 y aquí sale 1 y 1, 1 es 3. Entonces el XOR de 2 y 1 es 3. ¿Ya? Por lo tanto, digamos, a esto que sea, vamos a llamarle S, a la suma de los juegos. Entonces la suma es igual a 3, por lo tanto, la suma es mayor a 0, entonces gana, es un estado ganador. Por lo que si se juegan dos juegos simultáneos en, esta, en estas pilas, el primer jugador siempre va a ganar si juega últimamente. ¿Ya? Entonces de esa forma podemos resolver el problema. Y de aquí, ¿cuándo pierde? Va a haber casos en los que sí va a perder. Por ejemplo, si ambos son así, uh, entonces significa que el valor Grundy de esta pila igual va a ser 2. Y cualquier número XOR consigo mismo es 0. Porque todos los bits van a ser igualitos. Entonces aquí tenemos S igual a 0. Entonces, no importa, entonces aquí, no importa lo que juegue el primer jugador, el segundo jugador siempre va a ganar. Y en el caso de dos pilas se puede ver una intuición bien bonita. Por ejemplo, si el primer jugador saca dos piedras, el segundo jugador lo imita, ¿no? Le saca dos de acá. Si saca una de acá, el otro saca una de acá. Si el otro dice, ya voy a cambiar de pila, saca una de acá, el otro saca una de acá. Entonces no importa lo que haga el primer jugador, el segundo jugador le puede copiar. No, podemos verlo como esa estrategia para que gane. ¿No? Para como más o menos una demostración de, ven si está funcionando. Ya. Y bueno, eso es. Se ve más utilidad cuando hay varias pilas. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviéramos una de 3, una de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, una pila de 2, así. Si tuviéramos todas estas pilas, ¿quién gana? Allí está mucho más complicado, ¿no? Hay muchos estados a los que se puede mover. Entonces aquí brilla más la utilidad de Grundy, ¿no? Porque simplemente saco el valor Grundy de acá, digamos A, B, C, D, E, de cada uno de estos. A todos estos le hago XOR, me obtengo la suma y, bueno, la suma si es mayor a 0 significa que el primero va a ganar. Y si es igual a 0, entonces significa que el primero va a perder. Ok.
Entonces, así se calcula Grundy, y esa es una de sus grandes utilidades para poder hacer suma de juegos. Y bueno, decirles igual que el siguiente problema, el último problema para ganar puntos por 7 puntos, es, es exactamente eso. Uh, Te dan varias pilas y bueno, tienes que decir quién es el ganador. No, hay alguna modificación, pero es básicamente lo que estamos viendo ahorita. Ok, ¿hay alguna duda de esta última parte de Grundy? Y bueno, la implementación llega a ser muy similar a la que vimos ahorita. Se puede hacer con un DFS, solo que en vez de verificar si hay un predador, sacas el MEX de una lista. Que eso no sé, se puede hacer una función auxiliar que no sé, le pasan una lista y les devuelve el MEX. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces con eso terminaríamos el repaso de teoría de juegos. Y bueno, espero que lo hayan entendido y que les sirva, tal vez para sacar puntos de auxiliatura o para alguna otra cosa. Ok, eso sería el repaso. ¿Hay alguna otra consulta sobre algo de la materia? Sí, tengo una Sí. consulta sobre las notas Ajá. de este segundo parcial. ¿Es más 20 puntos o Eh, se va por media? se promedia. O sea, eso de que es opcional es que si ustedes no eligen la auxiliatura, entonces va a ser 100% la nota del docente. Entonces, y si ustedes eligen usar la nota de auxiliatura, entonces ahí va a ser 80% la nota del docente y 20% la nota de auxiliatura. No son puntos extra. Ok. Yo igual pensé eso, pero lo aclaré con el docente el otro día. Sí, creo que sería bueno hacer un anuncio. Voy a publicarlo en Classroom. Y si, digamos, he hecho un ejercicio de 3 puntos y Ujú. me he hecho esto, Puedes elegir. Les voy a preguntar quiénes quieren utilizar su puntaje de auxiliatura y, bueno, si no quieren ah, utilizarlo. De hecho, alguien ya me dijo que no lo iba a hacer, que igual hizo el programa de 3 puntos y, y no puede hacer nada más. Sí, no, porque son todos sus proyectos de otras materias y todo. Entonces, se entiende. Um, bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Espero que les haya ido bien en la materia. Y bueno, um, bueno, eso sería todo. Entonces, adiós a todos.
Y bueno, probablemente igual esté el siguiente jueves porque no sé cómo. mm, no sé si estoy obligado por contrato de auxiliares, pero bueno. Entonces tal vez nos vemos el siguiente jueves y bueno, eso sería todo. Adiós a todos. Hasta luego, sí.